Platzi, educación profesional efectiva. Si te pregunto cuál es el negocio de McDonald's, ¿en qué piensas? ¿En papas, malteadas o una Big Mac? Tal vez puedas pensar en la venta de franquicias. Aunque si revisamos los balances de McDonald's desde el 2014 hasta la actualidad, llama la atención un enorme número que se repite una y otra vez bajo el ítem propiedades y equipos, con un promedio de los últimos 7 años de, escucha bien, $40,000 millones. La razón es que McDonald's no es solo un negocio de comida rápida ni de franquicias o trademarks, sino que también es un negocio de finca raíz. Esto es Negocios desde Cero. Richard y Maurice McDonald fundan el primer McDonald's en San Bernardino, California, en 1940. Originalmente era un pequeño restaurante en el que meseras llevaban comida en patines. Sin embargo, su especialidad eran las costillitas barbecue y no las hamburguesas. Las costillitas se servían en platos de cerámica y había incluso cubiertos metálicos. Esto cambiaría después del primer año en el que, a pesar de haber tenido ventas por $200,000 al año, los hermanos hicieron varios cambios en el negocio. Como el 80% de las ventas venían de un plato secundario del menú, las hamburguesas, los hermanos disminuyeron el menú a únicamente 9 ítems. Hamburguesas con queso o las famosas cheeseburgers, bebidas de 3 sabores y en presentación de 350 mililitros, sumados a café, leche, papas a la francesa y tarta de manzana. Con esto disminuyeron la variedad de productos que tenían que elaborar y aumentaron su velocidad de producción. La velocidad era primordial para bajar los precios. Así que los hermanos trabajaron en una idea que revolucionaría el mundo de los restaurantes: la comida rápida. Para trabajar en la idea de ofrecer comida rápida, los McDonald's crearon un sistema propio que denominaron Speedy Service System. Otros negocios ya la estaban desarrollando. Y la idea era literalmente entrar y salir con tu hamburguesa en la mano. El Speedy Service System convertía la cocina en una línea de ensamblaje que contaba con equipos de 12 personas, cada una especializada en una única labor, para que la comida fuera preparada rápido y así todas las hamburguesas, sin excepción, serían preparadas exactamente igual. Cualquier cliente que la quisiera distinta tendría que esperar. Las meseras fueron despedidas y reemplazaron los platos por empaques de plástico. McDonald's era oficialmente un negocio de autoservicio. Sin embargo, los dueños de McDonald's ya no serían estos hermanos, sino un vendedor de licuadoras que aparece tiempo después en la historia, llamado Ray Kroc. Ray Kroc no inventó el modelo de franquicias de McDonald's, pero sí es el empresario que expandió el negocio de McDonald's mundialmente. Ray vendía batidoras de malteadas e, intrigado por saber por qué los hermanos necesitaban 8 batidoras capaces de hacer hasta 48 malteadas a la vez, descubrió el potencial real del negocio. Kroc se reunió con los hermanos y les propuso expandir las 8 franquicias que ya tenían a todo el estado. Algo muy importante: Ray Kroc no inventó el modelo de franquicias. Los hermanos ya vendían los derechos para usar el Speedy System, pero no entendían por qué alguien usaría su nombre y su imagen para abrir otro restaurante. En cambio, Kroc sí entendía muy bien el potencial. Esta placa en todos los restaurantes es Ray Kroc, quien mandó a instalarlas en cada nuevo local como símbolo de su visión. En 1961, 20 años después, Ray Kroc compra el nombre de McDonald's y los hermanos se quedaron solo con un negocio en San Bernardino al que llamaron Big M. La historia es que Ray abrió otro local al lado de ellos y así los quebró. En el audiocurso de cómo cerrar negocios aprenderás distintas tácticas de negociación para competir en el mercado y abrirte paso como lo hizo Kroc. Comparemos la visión de los negocios de las franquicias de los McDonald's versus la de Kroc.
Los hermanos vendían un blueprint del edificio, un libro de 50 páginas sobre el Speedy System y una semana de entrenamiento. Luego de esto, el franquiciado estaba solo. Ellos ni siquiera esperaban que pusieran el nombre del restaurante. Sentían que la base era el proceso y no la marca. Por su parte, Ray Kroc vendía no un nombre ni un modelo, sino que imponía una forma de hacer las cosas de una cierta manera. Y para esto fue necesaria la innovación. Hamburger University es el lugar en el que actualmente debe formarse por 12 a 18 meses el aspirante a comprar una franquicia de McDonald's. Allí enseñan todas las instrucciones de cómo debe funcionar el negocio, a quién comprar los suministros e incluso las normas para mantener el local limpio. Y es que es difícil pensar que alguien en esa época o incluso ahora quisiera pagar porque le digan paso a paso lo que debe hacer. Sin embargo, las ganancias estaban garantizadas, porque lo que vendía Kroc, a diferencia de los McDonald's, era una marca que luce y se siente igual en cualquier lugar y cuyo éxito está garantizado en cualquier parte del mundo. ¿Pero de dónde sale este número? 40.000 millones de dólares. ¿Y cuál es el negocio real que hace tan exitoso a McDonald's? Revisemos primero qué pide McDonald's para vender una franquicia. Una inversión inicial de entre $1 millón y $2 millones de dólares que incluye un pago inicial de $45.000, compra de equipos, sillas, decoración y vallas publicitarias, además de comprometerse a reinvertir en el tiempo. Todas estas compras, al igual que dónde tienes que comprar los insumos, lo decide McDonald's, a un precio a veces incluso mayor que el del mercado. Además que generalmente la cadena es dueña del lugar donde funcionará cada nuevo local. Con años de experiencia encontrando lugares que funcionen como restaurantes, ellos se aseguran de ciertos mínimos para que el negocio sea un éxito. Tienen en cuenta factores como que el lugar esté ubicado en una intersección de 2 calles principales, que tenga un parqueadero grande y que mínimo pueda ser construido un local de 380 metros cuadrados. Los contratos de franquicias generalmente son a 20 años y el comprador no debe pagar renta, sino, y esta es la parte más genial de todas, un porcentaje de sus ganancias mensuales que puede ser hasta del 16%, lo cual en general supera los precios de renta del inmueble. Si las cosas van mal y el negocio no vende lo suficiente, McDonald's impone un pago mínimo mensual. ¿Y qué sucede si un restaurante no es exitoso? McDonald's puede dar la locación a otro franquiciado o vender la propiedad, la cual se evalúa en el tiempo. Entonces, ¿era vender hamburguesas el negocio real de Ray Kroc? No, el negocio real de McDonald's es la finca raíz. Pero si hay tantos costos para operar una franquicia, ¿por qué es tan atractivo este negocio para cientos de personas? Es sencillo, porque funciona. A pesar de que la persona no tiene un control total sobre el negocio y que tiene que seguir normas muy estrictas como a quién comprar los suministros, la gran mayoría de puntos de McDonald's triunfan porque el franquiciado es escogido entre muchos aplicantes y sigue un modelo que funciona hace más de 60 años. Esto lo demuestra la inclusión de McDonald's en el Dividend Aristocrats. Estos son las empresas que por 25 años seguidos han aumentado sus dividendos. Para muchos, esta es una forma despiadada de hacer negocios, pero para otros es la fórmula del éxito. Lo que nos lleva a pensar cómo hay distintos tipos de emprendedores que son buenos para distintas cosas. Los hermanos McDonald's eran buenos para optimizar procesos y encontrar eficiencia incluso al preparar hamburguesas. Y Ray Kroc, que venía del mundo de las ventas, tenía la habilidad de encontrar un modelo de negocio rentable en el tiempo. Si te interesa este tipo de negocio y quieres saber más sobre cómo funcionan las franquicias, puedes dar clic aquí y entenderlo a fondo con Platzi, la plataforma de educación profesional efectiva que te enseña ya sea cómo emprender un negocio, cómo generar ingresos extras a partir de tu trabajo actual o cómo cambiar tu carrera profesional. Está comprobado que nuestros estudiantes aumentan sus ingresos de 2x a 10x.
estudiando 12 meses en Platzi. Recuerda que en Platzi nunca paras de aprender. Te invitamos a que te suscribas por aquí y actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de los episodios de esta serie.